Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeros. Les traigo un resumen en audio de lo que fueron nuestras conclusiones del debate que tuvimos el 3 de marzo, el jueves 3 de marzo, que fue nuestra sesión sobre maíces transgénicos y transnacionales, en el cual primero se presentó María Antonieta con su experiencia sobre custodios de semilla. Luego leímos el artículo 20 puntos sobre la contaminación transgénica del maíz en México, de la autora Silvia Ribeiro. Y además añadimos un artículo extra que no teníamos en nuestro programa de lecturas, que se llama La guerra de una madre contra los agroquímicos, que cuenta la historia sobre la muerte de Silvino Talavera. Así nosotros tenemos tres experiencias de María Antonieta de Colombia, la contaminación transgénica en México y la cuestión de los agroquímicos en Paraguay. Entonces, temas de los que hablamos fue de cómo nos enfermamos por lo que comemos. Y esto no solamente nos afecta a nosotros, sino también al medio ambiente y a otros seres humanos. Pero al mismo tiempo, esas enfermedades vienen pues del uso de los agroquímicos que remontan a épocas desde la Segunda Guerra Mundial, que también son empresas que participaron en esa guerra y también son empresas que participan en la producción de los ultraprocesados, los comestibles que no son comida de verdad, lo cual atenta en contra de la salud y también de la soberanía alimentaria de los pueblos, y al mismo tiempo está inmerso dentro del sentido del consumismo, de la comida rápida, en abundancia, entre comillas, digamos que una sobreacumulación tanto de capital, de poder como de comida. Al final encontramos que pues son las empresas y se mencionó mucho el tema de las multinacionales, son las dueñas de la enfermedad y de la cura, o se creen las dueñas de la enfermedad y de la cura. Y esas empresas son unas pocas, las cuales conforman lo que sería un monopolio o un oligopolio. Y eso hace que a través de que tienen unos intereses económicos y un poder muy grande, pues para que tienen que pasar muchas cosas para que haya justicia, porque vivimos en unos sistemas judiciales corruptos, lo cual toda esta situación despertó tristeza, rabia y frustración entre nosotros, los participantes del círculo. Y asimismo vemos cómo la institucionalidad, desde nuestra perspectiva, no se preocupa lo suficiente por las cuestiones de salud, por nuestras enfermedades, por la contaminación ambiental. Y así como no cumple su función de protección ni de regulación, tampoco cumple su función de divulgación. Y hay un desconocimiento general de la población, de la audiencia común sobre todos estos efectos y usos de los agroquímicos en la agricultura. Por otro lado, hablando de los mismos intereses económicos y la acumulación de poder de las empresas, digamos que podemos entender que la transformación de las semillas es algo natural, la generación de híbridos o de variedades, sin embargo es el lucro el que corrompe esta transformación, y ahí es cuando pasa a ser un proceso que no es natural y un proceso que es nocivo. En, en medio de todo este sistema capitalista, pues hay un hecho, que es que ha habido una precarización de las condiciones laborales en el campo. Y aquí es cuando queremos hablar también sobre la cuestión de los custodios de semillas. Fue muy bonito poder escuchar la experiencia de la compañera, porque todos estos intercambios de saberes nos aportan al proceso de conocernos y reconocernos entre nosotros, y ver cómo ser custodios es un oficio, por no llamarlo laburo, es un oficio, es una pega, es un trabajo, no es algo que simplemente es guardar semillas en un tarro, sino hay toda una energía y recursos y tiempo que debe estar invertida en poder cuidar esas semillas. Pero entonces, abordando otra vez la precarización de las condiciones en el campo, nos preguntamos: ¿quién va a cuidar esas semillas? ¿Quién va a trabajar la tierra si estamos enfrentando todas estas cuestiones de salud, de agroquímicos, de las multinacionales? Ser custodios de semillas es todo un trabajo. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer?
Y entonces de ahí nace pues lo bonito que es poder compartir experiencias, porque este intercambio de experiencias primero nos aporta al mantenimiento o como digo, con la conservación de los saberes ancestrales de nuestros territorios. Y además nos apoya a ver las formas de resistencia que podemos tener frente a todas esas problemáticas que hemos hablado. Digamos que rescatamos tres formas de resistencia. La primera es la unión de la comunidad y tener una postura política en defensa de las semillas, una cuestión ya política, nacional, bueno, en este caso regional de Latinoamérica, pero otras formas de resistencia también es la siembra de mi papa nativa, la siembra de mi frijol, la siembra en mi finca agroecológica, y otras formas de resistencia también es la investigación, sea popular o sea de la academia. Pues esto se junta, ya que pues el círculo permite pues una relación horizontal entre distintos actores de muchos contextos diferentes. La cuestión es que a veces vemos esta precarización de las condiciones, vemos toda esta pega que es ser custodios y pues nos pesa un poco que sea mi responsabilidad, es mi responsabilidad sembrar, es mi responsabilidad mi frijol, ciertamente sí, pero el hecho del intercambio de experiencias en el círculo permite dar de cuenta la sistematicidad del problema, que la cuestión de los agroquímicos no es allá en la finca o en la región donde Silvino Talavera sufrió esa trágica muerte. No es una cuestión de México, porque México es el centro de origen del maíz, o por ejemplo, hablamos mucho de lo que es acá en Nariño, la papa, en Colombia. No es una cuestión de lugares o puntos específicos, sino que a nosotros, al encontrarnos todos estos actores de Latinoamérica, nos damos cuenta que el problema es algo estructural, que funciona igual en todos los territorios, aunque se manifieste a través de diferentes nombres, de diferentes legislaciones, de diferentes nombres para los agroquímicos, aunque se manifieste en cositas así muy particulares de cada territorio, el problema subyace desde la estructura de cómo se entiende la alimentación, cómo se entiende la agricultura y el sistema agroalimentario. Pero entonces el círculo nos da la posibilidad de ver que si bien no estamos solos en el problema lo tenemos todos, tampoco estamos solos en la solución. Entonces, eso es muy bonito ver del círculo que desde nuestros compartires y desde estas salas chiquiticas vemos toda la cantidad de organizaciones y personas que están en sus territorios apostándole a la lucha agroecológica. Y esa fuerza de ver que la solución también está en todos, nos ayuda a pues enfrentar todo lo que hemos hablado. Por último, una frase que dijo un compañero del círculo: cuidar las semillas nativas es cuidar la vida. Y creo que esa frase la podemos llevar como un mantra y mucho más profundo, de no entender solamente la vida de esa planta o la vida de ese árbol específico que va a crecer a través de esa semilla, sino la vida como todo el concepto de nosotros, del medio ambiente, de los animales, la vida de las futuras generaciones, la vida como el buen vivir, como el vivir sabroso, como el tener dignidad. Todo eso que podemos encapsular dentro de lo que es cuidar la vida. Para poder tener eso es fundamental cuidar nuestras semillas nativas criollas y nuestras variedades tradicionales. Aún estamos a tiempo de luchar. Otro mensaje de los compañeros: aún los transgénicos no están en el 100% de los territorios, aún hay lucha y espacios, y esperamos que haya vocación política para declarar las zonas, los territorios, y a Colombia, y a México, y a Paraguay, y al resto de países del círculo como zonas libres de transgénicos. Ese sería el resumen de lo que hablamos el jueves. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos el siguiente jueves.